Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su grupo Altares en Casa. Les habla su hermano el doctor Rubén Juárez, deseándoles un bendecido fin de semana, hermanos. Vamos a hacer una reflexión acerca de la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. La vida antigua y la vida nueva en Jesús. Dice Colosenses 3:5. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy revelador pasamos a Colosenses 3:5, donde dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Nos corresponde, hermanos, poner manos a la obra y comenzar a buscar lo malo, lo torcido en nuestras vidas, lo vil, todo aquello que es dudoso en nuestra vida, todo aquello que daña, aunque quizás parezca bueno, pero nos desvíe del buen camino. Debe morir todo aquello que despierta la impureza en nuestro corazón, la avaricia, la envidia, el egoísmo y todo aquello que traiga pasiones sin freno que están fuera del orden de Dios, pasiones desbocadas. Nos aclara el apóstol y dice en el verso 7: ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar todos estos pecados. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se quitaron la vieja naturaleza llena de pecado, con todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan aún más a Él. En esta nueva vida de Cristo no importa si eres judío o no lo eres, si eres gentil, si eres circuncidado o no, si eres culto o inculto, incivilizado, si eres esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es lo único ahora y Él vive dentro de todos nosotros. Hermanos, esto es un proceso que estamos entrando a ser formados, a ser pulidos por Dios, en el taller de Dios, donde Dios talla el barro. Somos el barro en manos del alfarero. No se puede negar que en otro tiempo anduvimos en esto. Colosenses 3:7 dice: cosas en las cuales anduvieron ustedes en otro tiempo. Porque si no estamos en todas, pero en algunas de estas cosas, hermanos, sí somos deudores a Dios y fuimos sorprendidos en falta. Este proceso que es de Dios y que trabaja en nosotros, comienza con el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. La palabra nos dice que ahora que tenemos a Cristo Jesús, mora en nosotros. El Espíritu Santo nos irá hablando, nos irá exhortando sobre las cosas que no están bien en nuestra vida. Ahora nuestra conciencia, hermanos, está despierta, está activa. Cualquier acto pecaminoso, inmediatamente sentirás en tu corazón la exhortación de parte de Dios. Habrá una incomodidad, se encenderá una alarma, una luz en tu interior. Eso te incomodará y te dará aviso de que algo está pasando. Si por descuido, hermano, en la vida cristiana, caes en alguno de esos pecados, inmediatamente se activará el primer paso y es tu conciencia de pecado. Dios te hará entender que hay algo malo en tu corazón. Pero no te puedes quedar ahí.
La pregunta es, ¿qué harás con el pecado? El pecado, hermano, debe confesarse inmediatamente. Muchas veces cosas pequeñas, una palabra fuera de tono, una broma que ponga en mal a otra persona, que la hiera, que la haga sentir ofendida. Esas frases que muchas veces dejamos ir y que decíamos, yo soy sincero y yo digo lo que se debe decir. Lo cierto es que hay maneras de decir las cosas en el momento correcto, cuando vayas a edificar a otro, no cuando lo vayas a ridiculizar en público. Ahí, hermano, tu conciencia, que es el Espíritu Santo ahora, va trabajando y te lleva caminando de a poco, pero vas caminando, hermano. Uno no puede creer que uno es perfecto en la vida cristiana y es parte de la escuela. Y decíamos, caerse está permitido. Claro que sí, levantarse es obligatorio, no te puedes quedar caído. Les cuento la historia de un hermano en Cristo, un hermano que era una persona esforzada. Conoció a Cristo y empezó a seguir las reglas, mandamientos, preceptos, pero sucedió un día lo inevitable, que cayó en un pecado. El hermano tuvo un desliz de acuerdo a las prácticas de su vida anterior. Estaba en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, y él creyó que era un superhéroe y se revolcó en el pecado. Esto lo obligó, por el gran concepto que él tenía de sí mismo, de su esfuerzo, de que era íntegro, impecable, lo hizo sentirse indigno de Dios. Y él comenzó por retirarse de la iglesia, no leía más la Escritura, nunca más alababa ni cantaba algún salmo de adoración a Dios, y para sí mismo él decía, ya no sirvo ni para esto, no sirvo, decía, soy un pecador, y él se maldecía a sí mismo. Tanto tiempo me guardé para caer, y no se sentía digno, y sentía que el orgullo de sus esfuerzos, de los logros, estaba por el suelo. Iba caminando por una calle de tierra y encontró una rama, una ramita de un árbol que le llamamos paraíso, que tiene un montón de pelotitas, un montón de bolitas verdes, y comenzó a patearla. Iba caminando y masticando su miseria. No sirvo, decía, no sirvo para nada. Cuenta que iba caminando 1 cuadra, 2 cuadras por una calle de tierra, cuesta arriba. De pronto la ramita se trababa en algún agujero, en algún resquebrajo del terreno irregular, y él la sacaba con el pie, se le trababa y le daba 2 o 3 veces hasta que la lograba poner en camino y seguía arrastrándola. Después de mucho andar y al terminar la cuesta, cuenta que vio la ramita y que la vio y no tenía ni una sola de las pelotitas verdes del árbol del paraíso. En ese momento Dios le habló y le dijo, esa es tu vida. Y contra viento y marea, si te mantienes en el camino, yo te voy a ir limpiando, aunque tenga que usar quizás armas que tú no imaginas, aunque tenga quizás que causarte dolor, pero te voy a volver al camino. Este hermano es máster en divinidad y ahora vive en Estados Unidos en una iglesia cristiana, pastoreando. Se graduó en una universidad americana y sacó máster en divinidad. Un hombre de Dios. Esto solo nos muestra, hermano, que el orgullo es el que muchas veces nos hace caer. Una de las armas más descaradas que ofenden a Dios, un arma que Satanás usa para ofender a Dios, es la apariencia. La levadura de los fariseos era aquello que le daba apariencia a todo. La levadura infla el pan, pero realmente lo que hay de sustancia es muy poco. Jesús nos muestra una clara descripción de lo que es la apariencia.
se acercó a una higuera para comer de ella, porque se miraba verde, llena de hojas. Y cuando llegó la higuera no tenía frutos. Y Jesús la maldijo y le dijo: nunca coma nadie más de tu fruto. Y la higuera al día siguiente se secó. ¿Por qué? Porque la apariencia de que tener fruto, de pretender tener lo que no se tiene, es una ofensa grande. Es el orgullo y es una de las armas favoritas de Satanás. La altanería, el creer que somos algo sin ser nada. Hay un hombre que es conocido como el príncipe de los pastores, un hombre del siglo pasado, Charles Spurgeon. Spurgeon, lo cierto es que fue un hombre ungido por Dios, y Dios, donde él llegaba, había conversión de centenares de personas. La gente lloraba cuando él entraba al lugar a predicar. Había algo que lo acuerpaba. Dios lo respaldaba. Cuenta él, hablando del orgullo, que un día llegó a un lugar, subió al púlpito, dio un sermón sabio y preciso. Al final del sermón, él bajó y había gran cantidad de convertidos y mucha gente se agolpó alrededor de él. Una persona se le acercó y le dijo: yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hace usted para tener esa iluminación de Dios? Cuando usted sube, nos ilumina. ¿Cómo sube? ¿Cómo se para? ¿Cómo hace usted para preparar un sermón tan completo, complejo y tan claramente entendible? Spurgeon se dio la vuelta y le dice: eso no es lo más difícil, le dice. Ni preparar el sermón, ni pararme frente a una gran multitud. Lo más difícil viene cuando me bajo del púlpito y tengo mucha gente alrededor diciéndome lo maravilloso que soy. Porque de eso, de maravilloso, Leo, no tengo nada, le dice. Quiero que prestemos atención a cuando los fariseos argumentaban que ellos eran el pueblo de Dios y decían: porque nosotros somos el pueblo de Dios, los que tenemos la señal de Dios, la marca de Dios, que es la circuncisión. Pablo le dice que ellos son solamente mutiladores del cuerpo, que se hacen marcas externas. Y les aclara en Filipenses 3, verso 3. Y cito: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiese confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, un hombre más que preparado. Le dice Pablo: yo no tengo ninguna confianza en la carne, pero sí fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era fanático, tan fanático, que era perseguidor de la iglesia de Dios. Los perseguía con crueldad. Obedecía a la ley al pie de la letra. Antes yo creí que estas cosas eran valiosas. Pero debido a lo que Cristo ha hecho, todo lo demás para mí no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y les remata diciendo: yo no creo en mi propia justicia, le dice Pablo. Hermano, confesar lo que llevamos dentro y confesarnos pecadores es todo un reto. Esto es el kit de la vida cristiana, es confesar día a día los pecados. Hay un gran peligro. Cualquier rasgo pecaminoso que tú guardas celosamente, que lo escondes, eso debe ser llevado delante del Señor. En cuanto tú lo identificas, debes descubrirlo, confesarlo a los pies de la cruz. Así ese pecado, una vez que tu conciencia lo detecta, será borrado, será eliminado de tu vida en el instante en que renuncies a él. En tu corazón
pero lo digas con tu boca. Debes decirlo delante de Dios. Aunque Dios ya lo conoce, sí, pero eso le da legitimidad a tu nueva vida. Cero apariencia, aunque sea algo pequeño. Si no lo matas, crecerá y hará daño. Quiero hacer una alusión pequeñita a nuestro sistema inmune. El sistema de defensa de nuestro cuerpo funciona detectando microorganismos que en cuanto entran al cuerpo desatan una alarma general, evitando que se reproduzca. Vienen células que son asesinas de bacterias y evitan que se reproduzcan, las rastrea hasta erradicar el último germen en el último rincón, en la última célula. Y mire qué interesante, que las bacterias tratan de camuflarse para no ser reconocidas. Tienen un código que el cuerpo reconoce y lo ataca, entonces tratan de desarrollar algo más para que ese código sea indetectable. Las bacterias tratan de camuflarse para no ser reconocidas. A eso se le llama mutación. Pero el cuerpo también desarrolla nuevas maneras de detectarlas y desarrolla nuevos guerreros justamente para esas nuevas cepas. Y así Dios tiene algo nuevo para cada pecado, cómo ponerle la tapa al pomo, cómo cerrar ese capítulo y que quede perdonado en la cruz. Satanás lógicamente no quiere que llegues a esto. Recuerda esto, si escondes algo, si no eres específico al confesar el pecado, si de esto pequé, esto hice, entonces esto hará daño, detendrá tu crecimiento, neutralizará el poder del Evangelio. Así es, hermanos, pecados específicos producen daños específicos. El Salmo 32, verso 3 al 8, quiero leérselos. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y se agravó sobre mí tu mano, Señor. Todo mi verdor se volvió en sequedades de verano. Continúa diciendo: mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, hay algo que es claro y cierto. La carne muere cuando tú confiesas el pecado. Dice la palabra, y así comenzamos en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Cristo cumplió el requisito que Dios necesitaba en la cruz para perdonarnos. Hermano, lo cierto es que debemos poner manos a la obra. Esto es la seña infalible de un cristiano, hermano. La honestidad delante de Dios. Pablo decía que nosotros somos la verdadera circuncisión. No es la marca que tú hagas en el cuerpo. No es si te sajas el cuerpo, si haces que tu cuerpo sangre, lo que muestra tu arrepentimiento. Eso no puede pagar. Algo tan vil no puede pagar el precio de nuestros pecados. Esto fue pagado completamente en la cruz. Dice la palabra que Jesucristo, despojando a los principados y potestades, triunfó sobre ellos, derrotándolos en la cruz. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Hay un acta de pecados, de libros, el libro de la vida, que habla de cada uno de nuestros pecados. Dice que Cristo anuló esa acta de los decretos y que la clavó en la cruz, clavándolos en la cruz. Anuló esa acta. Eres libre para escoger ahora el bien. Filipenses 3:3. Quiero cerrar diciendo esto. Pablo dijo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. No vamos a andar mascullando, me equivoqué, caí. Tú te caes
lo confiesas delante de Dios y te levantas. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas, todo lo que el hombre siembra eso recoge. Pero si tú caes como guerrero luchando de cara al sol por Cristo, queriendo hacer las cosas bien, Dios te respalda, hermano, y eres libre de la ley. Pablo dice, yo ya no creo en la ley, no confío en la ley, confío en lo que Jesús hizo. Todo lo que era ganancia para mí, porque era un celoso guardador de la ley, ya no tiene valor, no tiene ningún valor por lo que Cristo hizo. Así que todo lo tengo como pérdida, dice, por amor de Cristo. La fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios, pero es por la fe, no es por la ley. Y continúa diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Me olvido de lo que quedó atrás. Si caí, si no caí, me extiendo hacia lo que está delante. No importa que hayan amenazas de tormentas, prosigo a la meta, al premio para el que Dios me llamó desde la cruz de Cristo. Hermanos, tenemos un punto importante para nuestra reflexión. Somos de Cristo y fieles son las heridas del que ama. Todo guerrero debe tener marcas y heridas en su cuerpo, siempre y cuando sean las marcas por Cristo Jesús, a quien honramos y servimos, a Cristo Jesús, que es Dios, hermano, por los siglos de los siglos. Paz a los altares en casa. Que tengan un bendecido fin de semana. Amén y amén.